Señor Alex Rosal, déjeme hacer una cosa. Yo siempre huelo los libros. Bueno, no se ve, perdón, no se ve por el crema. Pero ¿a qué huele su libro? Es este que tengo aquí detrás, ¿eh? Bueno, Aquí, todos estos son suyos. aquí lo Enséñelo, enséñelo, por favor. Exacto, ahí, ahí, exacto. ahí, ahí. Es este. Y De la hecho, verdad perdón, lo tengo en antena, lo vamos a poner también para que la gente lo vea. Es este de aquí, está ya a la venta, lo tiene a la venta por 20 euros, son 283 páginas, ¿no? exacto. Por Está en cierto, Amazon y está en otras librerías. Bueno, en Amazon está a 19 euros y gastos de envío gratuitos. bueno, y si no, ¿lo pueden comprar directamente también en la editorial? Sí, Lo digo porque he visto, lo vamos a poner. ponemos el dato de... ahí lo tienes, de Ocio Hispano. Más que nada porque, Xavi, usted tiene muchos seguidores también en América. Y Sí, entonces cierto. es Cosa que verdad. agradezco la paciencia. Yo siempre, perdón, pero, ¿cómo se puede ser masoca en América? Porque claro, seguir a un tío que yo no soy Brad Pitt, lo cual es evidente, hablando básicamente del proceso y la política catalana y española, pues aprovecho para darles, enviarles muchos saludos y darles muchas gracias desde aquí. Diga, diga, perdón. No, y entonces hay cualquiera que viva en estos países, en estos 6 o 7 países de América, lo puede comprar y lo recibirá en papel, se imprimirá en su propio país y se lo mandarán por mensajería, con lo cual el coste económico es bastante razonable, o también, si no, se puede comprar por ebook, por libro electrónico, ¿no? Sí, lo tiene aquí, ya lo he visto, ¿eh? Comprar desde los diferentes países, México, Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. O sea que muy bien. Oiga, por cierto, ha tenido suerte de encontrar editor, ¿no? Para un libro como este. Yo llamé a la puerta de Libros Libres y me recibieron, bueno, con cierto cariño y me dijeron, sí, hombre, sí, adelante, puedes escribir, tienes aquí el campo libre, ¿no? Hay Y que decir que es el editor de libros libres, ¿eh? Pero, yo oiga, mismo me negocié conmigo mismo. oiga, ¿se ha hecho antisistema? Bueno, hombre, yo creo que, mire, Xavier, usted y yo tenemos un corazón joven y como con el corazón joven lo que te lleva es a mantenerte rebelde, ¿no? Y a ser también un poco, o sea, no sé si es antisistema, pero es verdad que tanto usted como yo nos preocupa el totalitarismo, la falta de libertad, el abuso del poder, y como además muchos de desgraciadamente, de nuestros compañeros periodistas o editores o cabeceras de medios de comunicación, en vez de ejercer el periodismo o la edición, están ejerciendo las relaciones públicas en nombre del poder, porque reciben una serie de subvenciones institucionales o bien vía empresarial, pues claro, usted y yo, que eso no nos gusta porque somos independientes y nos gusta la libertad y luchamos por ello, pues entonces no nos queda más remedio que situarnos fuera de la tribu y convertirnos, sí, no sé si antisistema, rebelde, estamos fuera de la tribu, podríamos decir. Sí, es que lo he dicho, perdón, lo decía lo de antisistema en el sentido de que es un libro a contracorriente, ¿no? Contra la corrección política, contra la hegemonía, ¿no? Es un libro valiente en este sentido. Sí, es un manual de combate para, sobre todo, o sea, yo lo que intento responder, don Xavier, es a una preocupación que tenemos muchos, ¿no? Que es cómo es posible que este gran país en el que estamos, que ha tenido un pasado glorioso, que tenemos un presente, bueno, con tantos problemas y sobre todo con una incertidumbre de futuro enorme, y yo lo digo por mis hijos, ¿no? Usted y yo más o menos tenemos la vida hecha, pero yo pienso, bueno, ¿y a mis hijos qué nos va a tocar? ¿A nuestros hijos cómo van a trabajar? ¿No? Bueno, pues yo he intentado responder a esa incertidumbre y a esa preocupación. ¿Por qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos permanentemente en el hoyo? ¿Por qué estamos en esa situación siempre al borde del precipicio, con tantos problemas, con tantas tensiones? Y yo lo que he intentado responder es justamente dando argumentos de que lo que nos pasa es que estamos metidos en una guerra que no es una guerra al uso.
Aquí no hay una invasión de una serie de soldados, de ejércitos, aquí no hay armas de destrucción masiva, aquí no hay tanques. Es otro tipo de guerra más sutil, pero que tiene una misma finalidad, que es el controlar a la población y controlar las actitudes y la mente de las personas para, para mantener e imponer un modelo de vida, ¿no? Entonces yo por eso digo que en esta guerra en la que estamos metidos desde hace ya décadas, que son guerras culturales, eh, es una dinámica que viene de Gramsci, del fundador del Partido Comunista, que él de alguna manera en los años 30 diseñó una arquitectura de cómo dominar a las sociedades, cómo llegar a tomar el poder político y cómo controlar y mantenerse en ese poder político, ¿no? Y para eso cuento en el libro que básicamente Gramsci decía que dominando la educación, los medios de comunicación, la opinión pública y la cultura, de esa manera conformas la mente de la gente y el paso siguiente, la siguiente fase es ya el tomar el control político, que es la consecuencia natural y casi la más fácil una vez que previamente has ganado las otras batallas educativas y culturales. Y de alguna manera, don Xavier, estos bárbaros que ahora mismo nos gobiernan, no solo a nivel político, sino también en otras esferas de la sociedad, han ganado todas esas batallas y han logrado crear una serie de telarañas diabólicas, yo lo llamo, de control total de la sociedad, ¿no? Pero fundamentalmente hay dos herramientas que utilizan para controlarlas. La primera vendría a ser la dictadura de la distracción. Al poder le interesa que los ciudadanos estemos permanentemente distraídos, porque en esta distracción no nos permite una rebelión. Podemos quejarnos, podemos criticar, podemos hablar con nuestro cuñado de lo mal que están las cosas, pero no tenemos capacidad ni tiempo para rebelarnos ante el poder. Si a esa herramienta de distracción masiva le unimos esas campañas permanentes de creación de pánico, de miedo, de estar continuamente desde el poder creándonos unas condiciones en las que estamos reclamando a los políticos que a cambio de nuestra cesión de soberanía nos den esa protección, como la ovejita le reclama al pastor cuando grita que viene el lobo, la ovejita mira al pastor pidiéndole que le lleve al establo y que le encierre para protegerla de ese peligro que es el lobo, ¿no? Pues de alguna manera nosotros trabajamos o actuamos de una manera más o menos parecida. Y con esas dos herramientas principales, hay muchas más. Si lo unimos, que nosotros, lo que podríamos decir, las personas que tenemos no tanto, yo lo llamo una ideología del sentido común, de la cordura, porque ya los bloques derecha e izquierda de alguna manera se han difuminado, ¿no? Y yo considero que dentro del bloque de la no izquierda se le están sumando gente que lo que está buscando es el sentido común y la cordura, que no está en el bando de los bárbaros. Bueno, pues en este bando de los guardianes, que son los que se anteponen a los guardianes, a los bárbaros, perdón, y que son los que de alguna manera buscan fomentar una sociedad donde haya cordura, pues desgraciadamente en este bando de los guardianes hemos delegado nuestra responsabilidad en los políticos y pensamos que con votar cada 4 años ya hemos cumplido nuestro papel de buen ciudadano. Si a eso le sumamos, perdón, que estamos generando permanentemente microcobardías porque no damos un paso adelante y no nos sentimos agentes del cambio que debe producirse para que no avance este mal, que lo tocamos de forma tan presencial, pues entonces los bárbaros que están en el poder están encantados y saben que van a tener muchos años de dominación de nuestra sociedad.
Oiga, es que yo, perdón, leyendo el libro ha habido un momento que me ha asustado. Yo a usted le conozco, es una persona absolutamente educada, formal, no le he oído nunca una expresión fuera de tono. Página 182. Razones para ir a la guerra, pero usted se ha vuelto Clausewitz, Sun Tzu, uno de esos teóricos. Es cierto que habla de la guerra cultural, pero entiende, ¿no? Pues mira, la verdad, justamente hace 2 días un amigo me dijo: "Oye, pero si tú eres un hombre de ley y orden, sereno, tranquilo, ¿cómo haces, cómo escribes un manual de combate? Sí, sí, Porque sí, sí. no te pega nada". ¿No? Y es verdad lo que dices, ¿no? Pero fíjate que como no estamos dormidos y no somos conscientes de la situación en la que estamos, no tenemos esas razones justamente para combatir y para ir a la guerra, ¿no? Y yo lo que digo es que esta guerra la vamos a perder si no somos conscientes de que estamos metidos en una guerra y que las batallas que se pierden son las batallas que no se dan. Y ahora mismo los guardianes, los hombres y mujeres buenos que intentamos hacer las cosas bien, eh, pues no estamos en esa dinámica de creer que hay que combatir. Por eso, lo que usted decía de que hay que ir a la guerra, No, 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 lo decía usted, bueno, Yo lo no digo yo, dije lo digo yo, lo digo yo. A esta guerra es una guerra, no es una guerra violenta, no es una guerra de armas, es una guerra cultural, ¿no? Pero un poco para que la audiencia suya, nos entienda, me gustaría citar una frase de Chesterton, que él decía que el buen soldado va a la guerra no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Y muchas veces nosotros, los guardianes o los futuros guardianes, los hombres buenos que ahora mismo estamos dormidos, no somos conscientes de todo lo bueno que tenemos detrás. No somos conscientes de que tenemos una familia, unos hijos, que tenemos la capacidad de movernos, tenemos la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que tenemos también la capacidad de emprender libremente, que en otras zonas del planeta no la tienen. Bueno, tantas y tantas cosas. La capacidad también de educar a nuestros hijos en nuestras cosmovisiones o nuestras creencias. Bueno, todas esas cosas buenas que tenemos y que no valoramos, en cualquier momento las podemos perder. Me decía un amigo venezolano eh, que estuvimos trabajando juntos, que era un hombre de la televisión, era como el Matías Prats de la televisión privada venezolana, José Manuel Dopazo, que desgraciadamente ha muerto hace un año de cáncer aquí en España. Me decía, hace 10 años en Venezuela, en nuestro grupo de amigos y del trabajo, decíamos, esto aquí en Venezuela no puede pasar. Lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado en otros muchos países, aquí no puede pasar. Después de 10 años se tuvo que venir a España porque no podía vivir. Y además tampoco podía vivir libremente. Y me decía, ustedes aquí en España están repitiendo lo mismo que nosotros decíamos hace 10 años. No, aquí en España esto no va a poder pasar. "Ah, ¿cómo va a poder pasar? España es un país moderno, además tenemos el paraguas de la Unión Europea. Aquí esto no puede pasar". Pero yo lo que quiero decirles a todos ustedes es que aquí esto ya está pasando, porque estamos llevando una ruta que solo nos lleva al precipicio. Ahora ese precipicio es solo a nivel político, con esas tensiones que estamos viendo todos los días en el Congreso de los Diputados. Pero más allá de la cuestión política, todo aquello que podemos, que no valoramos y que disfrutamos en el día a día, lo podemos perder. En cualquier momento, si ese precipicio político definitivamente se convierte en un hoyo enorme, podemos perder la capacidad de expresión, la capacidad de emprender, la capacidad de formar una familia, la capacidad de tener un trabajo, tantas y tantas cosas. Por eso que yo les digo a todos ustedes, tenemos que despertar y tenemos que valorar y tomar conciencia de lo que tenemos y a partir de ahí
sabiendo que tenemos que defender todo aquello que amamos, tenemos que salir como ese buen soldado que decía Chesterton a combatir por todo aquello que amamos. ¿Sánchez nos puede llevar al precipicio o ya estamos en él? Yo creo que ya estamos en el precipicio, sobre todo porque es que la tensión social que hay es es una situación, bueno, usted y yo lo hemos vivido en Cataluña, desgraciadamente con el procés, que hemos visto como tantas familias se han dividido, se han fraccionado, se han dejado de hablarse, ¿no? También en la calle se han visto, yo he vivido en verdaderas trifulcas y situaciones desagradables. O sea, la bronca política se ha trasladado ya a la calle. Y que ahora, por ejemplo, se diga o se legisle que ya, por ejemplo, ya no va a haber la posibilidad de que un emprendedor que con su dinero y con su esfuerzo, con el de sus colaboradores y trabajadores, no tenga la capacidad de mover su empresa a donde él quiera, eso es estar ya en un régimen soviético. Eso ya es el comunismo. O sea, eso ya. En la Úrsula las empresas eran públicas, pero bueno, entiendo la comparación. Bueno, pero, o sea, el que no tengamos ya la capacidad de decidir sobre algo que en ningún momento ni usted ni yo nos habíamos planteado si usted, su empresa, la puede trasladar de Barcelona, yo que sé, a Valencia o a Zaragoza y yo lo mismo a otras zonas de España, es algo que, claro, que nos tiene que hacer pensar y sobre todo despertar de que estamos viviendo una situación un poco llamativamente peligrosa, ¿no? Por eso que a raíz de lo que me dijo Dopazo, José Manuel Dopazo, de que ustedes están muy tranquilos aquí repitiendo esa frase de que aquí no puede pasar y en nuestro país pasó, eso mismo decía también Solzhenitsyn y por eso que tenemos que recordar que esas barbaridades pueden y ya están pasando, y de alguna manera ya están pasando, ¿no? Es verdad que la fase política es la última fase, pero esa telaraña diabólica ya está muy metida en nuestra sociedad, en el mundo educativo, en el mundo cultural, en el mundo de la opinión pública. Eh, entonces, tenemos que de alguna manera, si queremos ser ciudadanos completamente libres y no semiesclavos como nos quieren los bárbaros, o sea, la sociedad ideal de los bárbaros es que seamos esos semiesclavos que tengamos que trabajar y callar, porque no nos consideran suficientemente adultos y esos poderosos bárbaros que nos dominan consideran que son ellos los que tienen que construir la sociedad y tienen que construir nuestro modelo de vida, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos yendo hacia ese tipo de sociedad que los bárbaros lo llaman el paraíso y que para mí es un infierno. Y por eso que este libro lo que quiere ser es una llamada de atención, un golpear, un golpear suavemente para que podamos despertar y tomar conciencia que todos tenemos que ser agentes de este cambio. Hasta ahora, el gran problema en el que vivimos es que el mal avanza porque los hombres buenos no hacen nada, porque consideramos, los que, entre comillas, nos consideramos buenos, que nuestra responsabilidad de las grandes cuestiones la tienen que hacer los políticos. Y por lo tanto hemos delegado en ellos que se ocupen de estas cuestiones. Y nosotros nos hemos quedado al margen. Y como mucho criticamos, pero no hacemos mucho más. Si queremos que esa telaraña diabólica deje de estar encima de nuestras cabezas o dejen de apretarnos en nuestras familias o en nuestros vínculos comunitarios, tenemos que tomar conciencia de que cada uno de nosotros tenemos que abandonar esas microcobardías, que gracias a esas microcobardías esos bárbaros han instalado en el poder, para convertirlas en microvalentías y a partir de ahí ir creando un movimiento, una revolución que logre frenar ese mal. Pero, lógicamente,
para eso tenemos que crear, o sea, ser conscientes que todos y cada uno de nosotros, por muy pequeños que nos consideremos, tenemos que por lo menos fijarnos en ese pequeño David, en ese niño de 14 años que en su momento le lanzó una, una piedra y tumbó al poderoso Goliat. Pues nosotros tenemos que ser ese pequeño David que con pequeños gestos, vuelvo a repetir, con pequeños gestos podemos hacer maravillas. Un pequeño gesto puede ser ayudar a que un canal libre, independiente y veraz como este de Xavier Rius pueda mantenerse. Y por lo tanto, todos aquellos que consideramos que tiene que haber medios libres, tenemos que también apoyar económicamente a un medio, aunque sea con 5, con 10, con 15 euros al mes, con lo que pueda cada uno. Pero también es nuestra obligación para intentar frenar ese mal y construir vínculos adecuados que puedan ser útiles para construir una sociedad mucho más fuerte y mucho más independiente de la que tenemos. Yo no se lo he pedido, que conste. No, Además, no, señor no. Ros No, no, yo es verdad. Es usted verdad. sabe perfectamente que con lo que he ganado yo de la Generalitat podría estar instalado cómodamente en las Barbados, por ejemplo, ¿no? O sea que pero aquí estamos currando. Oiga, déjeme, hablaremos de su libro, pero déjeme hacer una última pregunta. Ya que ha hablado de Pedro Sánchez, un poco la situación política, ¿los catalanes hemos exportado el proceso a Madrid? ¿Cómo se ve en Madrid? Porque claro, esa tensión en el Congreso antes solo era aquí. Pues sí, completamente. O sea, hemos exportado, hemos trasladado toda la dinámica del procés, la hemos trasladado al resto de España, ¿no? Y ahora ya, pues realmente ya tenemos el lío montado, ¿no? El bochinche, ¿no? Eh, y sí, la verdad es que de todas formas hay una cosa que me gustaría matizar, don Xavier, y es que eh, una gran parte de lo que podríamos llamar la no izquierda está ahora muy nerviosa y pidiendo elecciones y seguramente, no sé si en unas semanas o en unos meses o en unos años, el PP acabará ganando las elecciones y por lo tanto ese bloque de izquierdas o esa coalición de izquierdas con nacionalistas dejarán el poder central. Pero yo les quiero decir con tristeza, se lo digo, que en el momento que el PP o otro partido de la no izquierda tome el poder de la Moncloa, va a poder hacer poco más, que ya, más allá de políticas de maquillaje en el aspecto económico, de la seguridad o de las políticas territoriales. ¿Por qué? Porque realmente los bárbaros son los que mantienen el auténtico poder, que es el poder de la opinión pública, el poder de los medios, el poder cultural, el poder educativo. A la derecha se le llama como al que se le llama cuando tiene una empresa medio en quiebra y llama al contable para que le ordene las facturas y Sí, ponga sí, un sí. poquito de orden, ¿no? Eso es lo que está pasando, eso es lo que pasó con Mariano Rajoy, que le llamaron para que no solo pusiera orden, sino que hiciera una pequeña revolución o que pudiera no consolidar la estructura diabólica que habían dejado los bárbaros de entonces, pues bueno, si ahora, cuando vengan las elecciones, cuando toquen, en un año, en dos, en tres, cuando sea, finalmente acaba gobernando, podríamos decir, la no izquierda, donde también están incluidos la socialdemocracia, yo les digo que desgraciadamente nos vamos a llevar un chasco porque van a poder hacer poco. Por eso que mi reclamo es que hay que parar el mal, hay que parar las políticas de los bárbaros desde ahora, creando dinámicas sanas desde ahora, no solo en el proceso electoral, sino hay que seguir avanzando para que cuando llegue el momento, los que estén en el poder y sean mínimamente razonables tengan realmente las manos libres para hacer las políticas que puedan sanear esas actitudes reactivas que hemos vivido hasta el momento.
Déjeme hacerle otra pregunta de actualidad, ¿eh? ¿Lo he entendido bien? ¿El PP será un chasco? Yo creo que sí, pero no tanto por el PP, no tanto por el PP, sino porque cuando llegue el PP al poder, va a estar maniatado, va a poder hacer muy poco. Bueno, en primer lugar, la actitud del PP o de los dirigentes del PP no son unas actitudes, podríamos decir, de gran valentía. Están llenos de complejos, absolutamente llenos de complejos. Por lo tanto, cuando tú tomas el poder, si no tienes una clara actitud y una decisión de cambiar las cosas, al final la presión y el ambiente te puede y te ahoga. Eso es lo primero, que la actitud que tienen los dirigentes actuales del PP, quizás quitando a Ayuso y alguno más, a Amazon, al de Valencia, desgraciadamente, pues no son unas actitudes de mucha valentía. Pero unido a eso, es que la estructura que tiene el gobierno de la nación, por así decir, son estructuras que están completamente minadas por estos bárbaros. Entonces, o das un golpe en la mesa y realmente haces una verdadera revolución, o desgraciadamente con esa actitud un poco merengosa que estamos viendo en el día a día, no van a hacer nada. Pero, Ojalá me equivoque, señor Alex del Rosal, lo que pasa, ¿es más difícil ser de derechas en España que ser de izquierdas? mucho Bueno, más. yo creo que sí, ¿eh? Es una pregunta, pero yo creo que sí. No sé Y si es la sobre herencia todo, del franquismo, pero en Alemania tuvieron a Hitler y a Italia tuvieron a Mussolini. La CDU ha gobernado muchísimos años y, como sabe, la democracia cristiana gobernó 30 años en Italia. sí, porque fíjese que, como decía Andreotti, ¿no? Al poder le quema, o cómo era la frase, eh, le el que no, el poder no, al poder le quema el que no lo tiene, Exacto. algo así. Bueno, en su caso y en el mío, que no somos de izquierdas, y que estamos viviendo o que hemos intentado vivir en el mundo cultural y mediático, si hubiéramos ido de izquierdas, nos hubiera ido mucho mejor. Usted tendría un Tesla, yo también tendría, no sé, un coche grande y no uno pequeño. Nos podríamos ir de vacaciones, pero no. Hemos cometido el error, el gran error, desde el punto de vista de la economía familiar, de no ser de izquierdas. Y eso nos ha pasado factura porque es verdad que la izquierda se ayuda, la izquierda reaccionaria sobre todo, se ayuda de una forma impresionante con las subvenciones, con todo tipo de planteamientos. En cambio, nosotros, pues tenemos otra dinámica. Es verdad que nosotros no creemos en la subvención. Nosotros creemos que es bueno que la sociedad civil se fortalezca sin esos condicionamientos del poder. Eso por una parte. Y luego, tanto usted como yo nos negamos a ser relaciones públicas de aquellos que nos podrían estar subvencionando nuestro medio de comunicación. Y eso es lo que nos distingue de otros colegas que son de izquierdas, es verdad, que viven muy bien, es verdad, pero que al final han vendido su vida, su alma, su profesión por un plato de lentejas. Me temo que usted es autónomo, ¿no? No, Hay que decir a la audiencia que somos vendibles, ¿eh? Pero no hay manera. vamos. Somos sobornables. No, no. Pero mire, hay una, usted y yo lo conocemos muy bien, el caso de Mediapart en Francia, el medio de Sí, comunicación usted lo cita. Perdón, lo cita, no, y hombre, es un medio bastante escorado a la izquierda, creo, ¿no? de izquierda. Pero realmente a mí esa actitud que tiene Mediapart, aunque sea muy de izquierdas, a usted y a mí nos gusta, porque el lema que tienen es, solo nuestros lectores nos pueden comprar. Eso ya es una actitud de trabajo enorme, ¿no? Y en su caso y en el mío, por lo menos hasta ahora, no sé el día de mañana, pero pasa lo mismo. Solo nuestros lectores nos pueden comprar. El poder tendría que poner mucho dinero para que nos puedan comprar.
Es que, perdón, usted habla bastante de medios de comunicación, está al final para los del gremio y los lectores también, ¿eh? Es una parte muy interesante. Lo que pasa es que no sé si dejarla para otro día, ¿eh? Porque da para otra No, entrevista, ¿no? que no para otra entrevista, porque es que Sí, sí, realmente y haremos es otra de medios de solo comunicación. sí, sí, medios de En todo caso, comunicación, porque no, en todo caso, perdón, dice, claro, cuando hablamos eso de derecha, izquierda, ¿no? Claro, a mí me hace gracia que Pedro Sánchez siempre habla del gobierno progresista y luego lo otro es la derecha y la extrema derecha. Pero si Vox es de extrema derecha en parámetros de Pedro Sánchez, Sumar y Podemos, ¿qué es? Debe ser extrema izquierda, ¿no? Pregunto, ¿no? Y en cambio, ese dominio del lenguaje que usted también pone de manifiesto, ¿no? sí, que es lo que decía Orwell, ¿no? Que es el doble lenguaje, ¿no? El decir que una cosa es verdad y mentira a la vez, ¿no? El poder decir que Podemos es un partido perfectamente legítimo y democrático, y en cambio Vox no lo es antidemocrático, pero Bildu sí, Bildu es muy, muy democrático y podemos perfectamente pactar con ellos, ¿no? Es el doble lenguaje, ¿no? Que eso lo dominan perfectamente y hace bueno, que estemos vendidos. Yo cuando muchas veces la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué se sataniza tanto a Vox, ¿no? Por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? Yo a la gente le digo, mira, fíjate quiénes son los periodistas que en televisión o en la radio o en la prensa tilda, cuando habla de Vox, le llama de extrema derecha o de ultraderecha y demás. Y pregúntate si ese mismo periodista, cuando habla de Bildu, le llama filoetarra, o cuando habla de Podemos, habla de extrema derecha o de ultraderecha. Ese mismo periodista, que generalmente suele ser podemita o de izquierda reaccionaria, utiliza ese lenguaje para satanizar a un partido político que le molesta, como ya en su momento lo hicieron con el PP, que se nos olvida muy rápidamente, con aquello del Doberman y de la derecha extrema de la que hablaba Zapatero, ¿no? Pero esos mismos que van de plurales, de tolerantes, de periodistas, de dignos, sin embargo, jamás dirán que Bildu es un partido heredero de ETA y filoetarra, y donde tiene en su interior a muchos asesinos con delitos de sangre, y jamás dirán de Podemos que es de extrema izquierda. ¿Por qué? Porque ellos asuman perfectamente ese paquete ideológico y de lenguaje que tiene esa izquierda reaccionaria, ¿no? Y que forma parte de la estrategia política para llegar al poder y mantenerse en él. Oiga, aunque no lo parezca, estamos hablando de su libro, que conste. Déjeme hacerles preguntas concretas ahora sobre su libro, porque usted ha mencionado, introduce algunos conceptos, por ejemplo, y los ha mencionado aquí, ¿no? Bárbaros y guardianes. Explíquenos qué es eso. Los guardianes son los que quieren deconstruir la sociedad y quieren crear una sociedad completamente nueva. Ellos consideran que esa nueva sociedad es el paraíso, para mí es el infierno, y entonces no les gusta cómo vivimos, no les gusta el nivel de libertad que tenemos, el nivel de la capacidad de emprendimiento que tenemos. Tampoco les gusta que haya dos sexos, ellos prefieren que haya 52 o 72 géneros. Tampoco les gusta que nosotros podamos educar a nuestros hijos en la cosmovisión en la que tenemos. Ellos prefieren o ellos se sienten dueños de la vida de nuestros hijos y ellos quieren de alguna manera secuestrarlos ideológicamente y adoctrinarlos a su manera para que sean elementos de la construcción de ese nuevo paraíso, ¿no? Y así con otras muchas cosas. Esos bárbaros son los que quieren crear esa nueva sociedad y para eso tienen que destruir la sociedad en la que vivimos en Occidente, en España, en América, en otros tantos países, para, destruyendo esos pilares de la sociedad, crear algo completamente diferente. Pero en esa nueva sociedad diferente, lógicamente va a haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Y todos aquellos que nos opongamos a su manera de pensar, seremos considerados como semisclavos, como ciudadanos de segunda clase, en donde tendremos unos derechos muy limitados. Ante esos bárbaros, podríamos decir que hay varios perfiles de bárbaros, ¿no? El perfil de el bárbaro de pata negra vendría a ser
eh, la persona ideologizada de izquierda reaccionaria, de marxista-leninista, ¿no? En donde bebiendo de esas raíces o de esos criterios del argumentario de Gramsci, quiere imponer esos ideales. Hay otro tipo de bárbaro que podría ser el globalitario, que es un bárbaro que lo que quiere es ganar dinero e ir a su interés y por lo tanto no está en esa línea ideológica de izquierda reaccionaria, pero que necesita crear una alianza con estos bárbaros de pata negra porque necesita conformar una agenda común, unas políticas comunes que logren dividir a las sociedades, fragmentar estados, dinamitar también el núcleo familiar para lograr ciudadanos que sean más débiles, con menos capacidad de criterio, con menos capacidad de rebelión, también fácilmente, al ser débiles, fácilmente con dinámicas adictivas que por lo tanto tengan que consumir mucho más y este vendría a ser el segundo perfil. Y el tercero vendría a ser el bárbaro cobardón o conservador que no está de acuerdo ideológicamente con estos planteamientos, pero como tiene miedo a que le excluyan de la tribu y que le satanicen y que le denominen o que le señalicen como algo verdaderamente monstruoso, es un colaborador activo para que los otros, a cambio de que se mantenga dentro del calor de la tribu, pueda estar eh, colaborando con esas dinámicas. Estos vendrían a ser los bárbaros. Ante los bárbaros debería haber un ejército que yo le llamo el ejército de los guardianes, que son la gente común, la gente buena, la gente que no quiere problemas, la gente que tiene como ideología el sentido común y la cordura. Y por lo tanto ahí hay mucha gente socialdemócrata o incluso de izquierdas o incluso de nacionalista que ante las locuras o las políticas de locura que están fomentando los bárbaros dicen, mira, yo puedo tener una sensibilidad determinada y es legítima, pero yo lo que quiero es algo razonable y yo no me identifico con esas políticas de los bárbaros. Y por lo tanto yo quiero formar parte de este conglomerado, este ejército de guardianes, que somos muy diversos y que hay muchos matices y muchos acentos, pero que en lo fundamental nos ponemos de acuerdo, que es que tenemos que frenar el mal que puede provocar estas políticas. Algunos pueden decir, mira, es que a mí la política no me interesa, y es legítimo, pero tú no puedes ignorar los hechos. Y es verdad que esas políticas generan unas dinámicas y unos hechos, y esos hechos te van a afectar a ti, lo quieras o no lo quieras, o estés interesado o no estés interesado. Por lo tanto, todos de alguna manera tenemos que despertar para entrar en ese combate cultural, en esas microvalentías que todos podemos accionar y que ese ejército desordenado, un ejército de guerrillas, si quieres, podríamos llamar, donde cada uno vaya por un lado, pero bueno, pueda ser un bloque homogéneo o plural, pero que pueda de alguna manera ser un bloque lo relativamente eficaz para enfrentarse al bárbaro. El bárbaro ahora mismo salta a la cancha de fútbol y se encuentra que delante debería estar el ejército o el equipo de los guardianes y en vez de estar 11 apenas han aparecido 6 o 7. Y cuando ellos han traído a sus gradas de animación a 1000 personas, en el equipo de los guardianes apenas hay gente con una bandera animando. Eso es lo que pasa. Por eso nos están goleando continuamente, porque no damos batallas. Las batallas que se pierden son las batallas que no se dan. Y nuestro drama, y eso lo saben los bárbaros que están en el poder, es que nosotros no estamos dando ninguna batalla. Por eso que ellos están completamente tranquilos. Si me permites, don Xavier, comentarte un ejemplo muy gráfico y de actualidad.
Hace pocos meses en España se ha aprobado la ley trans, que es un verdadero disparate. De hecho, los países que en su momento, hace ya décadas, avanzaron con el tema de la legalización del cambio de sexo, como ha sido Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Suecia y tal y cual, ahora mismo ya comprobando lo que ha dado de sí estos años, han visto que ha sido un verdadero desastre y han dado marcha atrás y ahora han prohibido que los niños se cambien de sexo. Otra cosa son los adultos que hagan lo que quieran, pero en estos países tenían la posibilidad de que los niños se pudieran cambiar de sexo, o sea, como nos pasa aquí en España. Aquí un niño hasta que no llega a los 18 años no puede conducir porque no se le considera maduro. No puede beber porque no se le considera maduro. Eh, y no puede hacer otras muchas cosas porque no se le considera un adulto. Pero, sin embargo, aquí en nuestro país, con 8 o 10 años, un niño que decide que se siente hombre o mujer o que está en un cuerpo equivocado, tiene el derecho a reclamar que le cambien el sexo cuando muchos de esos niños, pasados los años y pasados de alguna manera en la confusión de adolescencia, pues tienen una vida completamente normal. Bueno, pues esa es la ley trans que hemos aprobado cuando otros países han dado marcha atrás. Y lo que me decían algunos de los promotores de la ley trans es, qué increíble este país que hemos logrado aprobar la ley trans con una facilidad asombrosa. Pensábamos que iba a haber un debate en la opinión pública, pensábamos que iba a haber una oposición encarnizada en la sociedad civil, en instituciones, en asociaciones, y apenas la hemos aprobado salvo con la oposición de 4 gritos. Y uno de los promotores de esta ley trans me decía, viendo que ha sido tan fácil en España imponer nuestra agenda política, ahora el siguiente paso va a ser que podamos aprobar la ley de la pedofilia, que es la siguiente ley en campaña que ya hemos empezado. Y eso es en lo que estamos. No hemos hecho nada para proteger a nuestros hijos de la barbaridad que supone el tema trans. Si hay alguno de las personas que nos están escuchando y que tiene dudas sobre este tema, yo les pido por favor que vayan a testimonios de personas trans que se arrepintieron y que pueden contar cómo ha sido una verdadera, eh, algo dolorosísimo esa transición y sobre todo de lo que más se quejan es cómo nadie les ayudó y nadie les informó adecuadamente desde el punto de vista científico o psicológico o familiar. Todo el mundo le fue dando apoyo para que ese niño de 8, 10 o 12 años hiciera lo que, lo que estaba llamado a hacer, que era una decisión equivocada. Bueno, pues después de esta situación, ahora viene la pedofilia. Y la pedofilia, desgraciadamente, si no despertamos y combatimos esa barbaridad, que es que un niño pueda tener legalmente una serie de relaciones con adultos, sabiendo que hay una distancia enorme entre un adulto que tiene más horas de vuelo, sabiduría y experiencia, que un niño que es tierno e ingenuo y que por lo tanto ahí se puede crear una relación de abuso entre unos y otros, Usted lo cita en el libro, es uno de los apartados. pues realmente si no ponemos pie en pared, pues realmente es que en unos años nos quejaremos, pero todas esas barbaridades las tendremos entre nosotros. Oiga, déjeme, ¿el Estado ha suplantado a las familias? Cada vez más, cada vez más. Porque fíjate, don Xavier, que antes la familia era un núcleo protector. Era en la familia se educaba, independientemente que pudieras llevar a los niños a la escuela, pero también había una verdadera dinámica de transmisión
de conocimientos vitales y espirituales de padres a hijos. Eso desgraciadamente ahora se ha perdido porque consideramos que ya la escuela es la que educa. Por lo tanto, nosotros no tenemos que implicarnos excesivamente en educar a nuestros hijos, ¿no? Eso en cuanto en el aspecto de la educación, pero fíjate también con los mayores. Antes los mayores no iban a residencias que pagaban el Estado, no, no. Los mayores se quedaban en la familia y la familia era esa pequeña seguridad social donde, donde protegía y daba cariño a la gente más débil, a los pequeños y a los mayores. Ahora todo eso se ha roto y el Estado de alguna manera está suplantando a la familia diciendo, bueno, no, no, tranquilo, yo te educo a tu hijo, yo te cuido a tu mayor, yo te cuido a tu enfermo que no puedes mantener y tú dedícate a la distracción y eh, sí, a tu distracción, a tus hobbies, a lo que quieras, pero deja que nosotros nos ocupemos de lo más cercano tuyo. Bueno, pues todo eso es verdad que de una forma civilina, de una manera lenta, la familia se está desvinculando porque el Estado nos pone muy fácil que nos cuide de aquello que más nos cuesta. Oiga, déjeme hacer una también otra. Usted introduce otro concepto que es el del crédito social. Es decir, que antes se me ha colado. No sé si estoy a favor, ¿eh? Lo dice porque es una técnica que utiliza en este caso China para controlar a la población. Pero no sé si en algunos casos le he puesto algunas fotos, sobre todo en cercanías, del cual soy usuario. No sé si deberíamos utilizar técnicas similares porque lo de las campañas de buen rollo evidentemente no funciona. Incluir también los grafitis, ¿eh? Le Sí, pido desde aquí humildemente y tal, y ni le cuento cuando vuelvan a ser aquello, tengamos todos que pagar. Bueno, yo siempre pago, pero ya sabe que ha habido bonificación por el transporte público, ahí se cuela todo el mundo, ¿eh? La otra esperanza es que como la Sanidad lo ha pedido, igual va a cambiar, pero sospecho que no. Pero bueno, cuéntenos lo del crédito social, lo único es que le hago este pequeño apunte, ¿eh? sí. Bueno, todo con equilibrio, ¿no? Podríamos decir, don Xavier, todo con equilibrio. Pero es verdad que los dirigentes del Partido Comunista Chino están asustados de que pueda haber un segundo Tiananmen, ¿no? Y que una parte de esos 1.400 millones de habitantes que tiene China se les pueda revelar. Y sobre todo porque China tiene un nivel de extensión tecnológica muy importante. O sea, casi todos los chinos tienen un móvil y por lo tanto, y ellos tienen su propio Twitter y su propio Facebook y se conectan socialmente de forma muy adecuada. Entonces ellos como los dirigentes comunistas tienen mucho miedo a que pueda haber una rebelión masiva y puedan perder el poder, han creado esas herramientas que le llaman control social digital, que lo que hace es controlar a los chinos realmente desde que son pequeños. Hay una cosa que no sabemos en Occidente, que realmente tenemos un cierto desconocimiento de China, y es que cuando un niño va al parvulario, ese niño le va a acompañar a lo largo de toda su vida un informe que se llama DANG, que es un informe en donde sus superiores en la guardería sus maestros, pero ya luego en el trabajo sus superiores en la empresa y demás, van apuntando en ese informe, que es un informe secreto, que solo tiene acceso los dirigentes del Partido Comunista, cómo se va conformando esa persona, qué ideas tiene, qué es lo que hace, qué es lo que no hace y demás, ¿no? Eso desde la guardería. Bueno, pues ese DANC ahora se ha transformado tecnológicamente en una dinámica de control social un poco al estilo del palo y la zanahoria. Es decir, el gobierno chino, desde el punto de vista privado, eso lo hacen más bien los ayuntamientos, pero también desde el punto de vista con empresas semi privadas como Alibaba y demás. Los ayuntamientos, por ejemplo, en Barcelona, pongamos el caso, tampoco demos muchas ideas,
pero bueno, para que tus telespectadores nos entiendan. Pongamos que estamos en China, el alcalde de tu ciudad, por tener un móvil, te concede 1000 puntos. A ti, Xavier Rius. Y en esos 1000 puntos te puede dar más o menos en función de tu comportamiento. Si tú sales ahora mismo de tu casa y te saltas un semáforo en rojo y te pescan, te van a quitar 20 puntos o 30 o 50. Si además tiras un chicle y te localizan con las cámaras, con los 400 millones de cámaras que hay ahora mismo en China, pues realmente también te quitan puntos. Pero si esta noche armas un poco de jaleos con tus vecinos por el tema de las basuras y viene la policía municipal y te identifican, te quitan más puntos. Si a la vez haces acciones positivas como donar sangre o otro tipo de cuestiones, te ponen puntos. Bueno, pues en este control social digital es como el gobierno comunista chino te va controlando. Si tú al final, Xavier, te conviertes en un desastre de persona con los criterios del Partido Comunista, lo que va a hacer los dirigentes es decirle a tu entorno social que no tenga relación contigo. Porque si tiene relación contigo, a ellos les va a quitar puntos. No solo eso, sino que a ti te va a quitar el pasaporte y no te va a dejar salir del país. Tampoco Pero te va a dejar ir en AVE ni en avión, porque todo eso hace que tú seas un mal ciudadano y, por lo tanto, ya te consideran un ciudadano de segunda categoría y te quitan derechos. Eso es lo que han impuesto en China y lo que de alguna manera los bárbaros que nos gobiernan quieren aplicar también en nuestro país. Pero lamento decirle que me ha convencido. Hay que introducir el crédito social, al menos en el transporte público, por favor. Bueno, señor Bueno, señor todo Alex con Rosal. equilibrio, todo con equilibrio. Sí, sí. Oiga, voy a, en fin, quiero terminar hablando, citando algunas frases de su libro, ¿no? Por cierto, he descubierto, usted cita a Marcelo Gullo, pero he descubierto que el Imperio Azteca, yo siempre había creído que había caído no solo por los 500 de Hernán Cortés, sino también porque había tenido alianzas con otras tribus Sí, indias que estaban hasta el moño de los aztecas, esa los fue tonotecas, los sataltecas y no sé. Pero usted cita, no sé si a Marcelo Gullo usted cita hasta 110 naciones sí, mexicanas. Ah, 110. ¿y eso es Marcelo Gullo o es cosecha propia? Porque No, no, claro, no, no, no. Eso es un poco la información que en su momento me pasó Marcelo Gullo y que está en sus libros, ¿no? Yo con Marcelo tengo buena amistad y la verdad es que es un enamorado de nuestra historia y como él dice, España no liberó, perdón, España no conquistó América, España liberó a América de los nazis de aquella época que tenían completamente subyugados y controlados a las otras tribus que, como usted dice, don Xavier, y de las cuales cada año más de 40.000 personas de esas tribus las secuestraban y las dedicaban al tributo a sus dioses como sacrificio humano. ¿no? 40.000 en una población de 4 millones. hay Cada otra año. frase, diga, perdón. No, Hay cada otra año frase una también. barbaridad. Hay muchas frases, ¿eh? Le voy a citar solo algunas y tal antes de terminar, que, por ejemplo, también me siento muy identificado, ¿no? Además, siendo usted editor. Entrar en una gran librería generalista llena de títulos que se contraponen entre sí, que ofrecen una pluralidad de argumentos, es una gozada, es cierto. Gozada, es una gozada. A los que nos gusta la libertad, es una gozada. Y eso se contrapone contra los ofendiditos de hoy en día, ¿no? Que están en nuestras universidades aquí en España, pero también en Estados Unidos, que lo que reclaman es que no haya pluralidad. Ellos lo que reclaman es que dicen que ellos tienen derecho a mantenerse en una burbuja ideológica y no quieren contraponer sus ideas con otros y que las ideas de otros les ofenden. Por eso exigen censura y, y tema woke y claudicación y cancelación para otros.
Mire, le voy a poner también una información publicada recientemente en La Vanguardia, bueno, es de este jueves. Lo digo, le voy a citar una frase que es suya, ¿eh? En España las mujeres matan a sus hijos en una proporción mucho mayor que los hombres. Son cifras oficiales. Lo que pasa es que se ocultan, pero el asesinato vicario, yo creo que en un 72%, un 75% es más de la mujer que del hombre. Y luego también hay otro tipo de asesinatos de abuelos a nietos o otro tipo de violencia intrafamiliar. Pero si nos ceñimos a los hechos de lo que pasa en España y en otros países, el asesinato vicario, es decir, el asesinato de un niño, de 5, de 3, de 4, de 5 años, en un 75% está en manos de las mujeres que de los hombres. Oiga, y déjeme, esta es por interés personal, bueno, como todas, ¿no? Pero esta especialmente, porque no sé si el proceso es consecuencia también de un cierto vacío moral. Usted sabe aquella frase de Torres y Bages, un obispo catalán de Cataluña, será cristiano o no será. Es cierto que aquí, como el resto, yo diría, de toda Europa, la, los índices de asistencia a misa de católicos, yo soy un claro ejemplo, han ido a la baja. Pero usted cita una frase y dice, la soledad empujó a mucha gente a abrazar una promesa de paraíso. ¿El proceso es consecuencia de un vacío moral también? Sí, completamente. Un vacío moral, espiritual, ¿no? Fíjate, Xavier, que Cataluña y el País Vasco, pero especialmente Cataluña, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se le consideraba el pulmón espiritual de Europa, porque había en ¿Tanto, Cataluña, tanto? tanto, se le llamaba al Pas dels Sants, porque se concentraba un nivel de fundadores de congregaciones, de instituciones religiosas, seculares y demás, enorme. Y por eso se le llamaba el pulmón espiritual. Bueno, pues todo eso a partir de los años, no sabría decirte, pero posiblemente a partir de los años 30, 40, 50, cae completamente. Y esa Cataluña tenía un alma, podríamos decir, cristiana, católica, que se respiraba. Usted y yo de pequeños veíamos por la calle a muchos religiosos con hábito, muchas religiosas, muchos sacerdotes. Había muchos eventos o celebraciones religiosas que se celebraban públicamente. Ahora todo eso no lo vemos. Claro, y cuando todo eso lo relacionamos con la política, realmente, como decía, yo creo que era, bueno, ahora no recuerdo y no quiero meter la pata, pero había un pensador español que decía que todo problema político tiene una raíz teológica. Y en el caso de Cataluña yo creo que lo vemos claramente, o sea, como ha habido una traslación de un Dios cristiano a un Dios, podríamos decir, panteísta, o sea, que ha sido sustituido por una ideología que te promete el paraíso en la tierra si la abrazas. Que eso para mí ha sido un poco el nacionalismo, ¿no? Y que el nacionalismo de alguna manera en Cataluña ha podido crecer a medida que iba decreciendo la espiritualidad o la presencia cristiana. O sea, ha sido dos vasos comunicantes. Mientras que la fe cristiana iba bajando, a su vez iba subiendo el espíritu o el sentimiento nacionalista. Por eso que cuando hay muchos políticos que hablan de cómo solucionar el problema catalán y qué políticas hay que aplicar, yo digo, mira, no hay que aplicar ninguna política. Primero, la mejor política es la libertad. O sea, que cada uno haga lo que considere que pueda hacer mientras que no perjudique a un tercero. Pero que cada uno se mueva por la vida con sus dinámicas particulares. Pero sobre todo en Cataluña, si queremos que haya una sociedad más sana de la que es ahora mismo, que desgraciadamente es una sociedad en depresión, un poco enfermiza, con tantos conflictos, no solo a nivel general, sino sobre todo a nivel particular, yo creo que la respuesta a esa pregunta viene a ser que en el momento que volvamos a abrazar un poco los ideales del cristianismo,
en ese sentido, Cataluña volverá a unas dinámicas de normalidad. Yo creo, claro, eso también es para que podamos dedicar un día, casi un monográfico, ¿no? Lo veo difícil, ¿eh? Tanto lo del cristianismo como lo de la normalidad, pero bueno. Oiga, déjeme decirle, me ha gustado su libro también porque he descubierto, primero, usted fue ahora viene lo importante, ¿no? Pero usted fue expulsado de Cuba. He descubierto eso. Sí, 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 sí. Sí, pues mira, yo cuando era jovencito, cuando estudiaba en la universidad, también me dedicaba a ser activista de los derechos humanos, ¿no? En los años 80, finales de los años 80 y principios de los 90, ¿no? Y en aquella época pues había mucho problema porque todavía en el 85-86 estaba todavía el bloque de los países del este, ¿no? De la Unión Soviética. En América pues estaba Cuba, estaba Paraguay con Stroessner, estaba la Chile Pinochet, la Nicaragua de los sandinistas, el Panamá de Noriega, o sea que había mucho trabajo. Y yo me ocupaba más bien de intentar sensibilizar sobre las violaciones de los derechos humanos, sobre todo en Iberoamérica. Y entonces, en uno de los viajes que hice a Cuba, pues que estaba además auspiciado por Naciones Unidas y que iba con otras activistas también de derechos humanos de otros países y también otros políticos, íbamos con la intención de supervisar las condiciones de vida de los 10.000 presos políticos y de conciencia que había en aquel momento en la isla. Pues bueno, pues ahí la verdad nos recibieron cuatro ministros de Castro y después de 8 horas de diálogo más bien violento, yo creo que fueron 32 militares, nos empujaron de forma no muy protocolaria a que volviéramos a España, ¿no? Y desde entonces he intentado volver a la isla, pero Fidel Castro ya me nombró a mí y al resto del grupo como personas no gratas. Nos denominaron personas no gratas para el régimen cubano y gusanos Sí, sí, sí. antiimperialistas, ¿no? Creo que a mí también me lo han llamado, pero por otros motivos. No por Y ya han pasado de eso más de 30 años y estoy deseando volver a Cuba, que es un país al que quiero mucho. Tengo muchos amigos porque en su momento ayudé a varios presos, a los llamados presos plantados, ¿no? Que eran los presos políticos que se negaban a ponerse el uniforme de presidiario y por lo tanto iban en calzoncillos. Por eso se les llamaba presos plantados. Y de esos muchos, pues gracias a Dios tuve una pequeña colaboración en su liberación, pues desde el español Eloy Gutiérrez Menoyo, que estuvo 22 años en las cárceles, Pero a, no ha evolucionado Cuba. Sigue, bueno, tampoco vamos a hablar ahora, no nos vamos a entender, pero no, sigue estancada, ¿no? ¿Cuánto? Dos, sigue, tres, 4 años después de la muerte de Castro, ¿no? O sea sigue que estancada, es una hay, pena. hay una biografía de Carme Riera sobre Carme Balcells, la agente literaria, muy buena, que explica un encuentro de Castro con Gabriel García Márquez, Carme Balcells y tal, y Carme Balcells sacó el tema de los presos políticos, no sé si hasta un cierto punto de ingenuidad o de franqueza, ¿no? También por el ambiente. Yo creo que todos se quedaron blancos, ¿eh? Incluso el premio Nobel colombiano. La escena, aunque sea escrita, deja aquello, es significativa. Bueno, señor Alex Rosal, no le molesto más porque llevamos 1 hora y pico. Como tenemos otra entrevista pendiente, ya le advierto que en la próxima entrevista le voy a preguntar sobre 2 cosas que he descubierto sobre usted también. Una, que pasó por La Razón como periodista. Sí, sí, sí. O sea, apúnteselo. Y la otra, que fue editor en varias, ha estado editor en varias empresas, en varias editoriales. Sí, como 8 años, en el Grupo Planeta, ¿no? Como 8 años ahí en Barcelona y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena. Trabajé de la mano de grandes editoriales. A mí quien me ficha realmente fue eh, este, bueno, Imelda Navajo, pero
lo hablaremos, porque eso es Lo un hablaremos, estilo muy ¿no? bonito. Es Bueno, un si estilo muy quiere, tampoco, de todas maneras, hemos venido a hablar de su libro, que conste. Ya saben que lo tienen, es este de aquí, 19 euros, 20 euros, 220 y pico páginas, y es, iba a decir un manual de combate, pero no lo voy a decir porque igual me cierran el canal. ¡Antisistema! No, no sabía que se había hecho de la CUP, señor Rosal. Vamos a acabar aquello. Bueno, no digo lo de quemar contenedores porque usted y yo somos incapaces. De hecho, perdón, tanto habla, usted decía, han satanizado a Vox. Yo la verdad es que no he visto a Vox quemar ningún contenedor ni cortar autopistas. No puedo decir lo mismo de los Ni han matado a independentistas. nadie, ni han matado a nadie de momento. Pues gracias, felicidades por el libro y volveremos a hablar. Muchas gracias, don Xavier, muy amable, gracias. No se lo he dicho, pero digo, no me llame don Javier porque don Javier ya sabe que en la prensa catalana solo hay uno. Pero bueno, no me he atrevido a Don decírselo. Javier Godó, el conde. Otro día también podríamos hablar. Tengo anécdotas con el conde también. Hombre, esto se pone todavía más interesante y tal. Bueno, Muchas gracias, gracias, don señor Alex Xavier. Rosal. Gracias.